La madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini, mi gran padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. Eve de Bonafini. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. En Caput. De San Juan. De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De Córdoba. Desde La Barría. Pasan cosas. Tengo casi tu edad y mis esperanzas cifradas en vos. Compadezco y entiendo la persecución que te hacen. Eso deja en claro tus valores y convicciones. Fuerza, Cristina 2023. No la conocimos a Evita, pero te conocimos a vos y sos nuestra jefa espiritual. Que Dios te bendiga y te devuelva todo lo que hiciste por el pueblo, por los trabajadores, por los pobres. Que Él te devuelva en gracia y en bendiciones para vos y tu familia. Radio Caput. El pueblo te ama. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bueno, estamos en una nueva emisión de Cadena Nacional por Radio Caput. Hoy en una modalidad híbrida entre el Zoom y lo que sería el dispositivo radial, lo que es tradicionalmente la transmisión radiofónica. Estoy en comunicación y viendo a mi compañero del programa, Gustavo Cano. ¿Cómo andás, Gustavo? Vamos a ver cómo me veo yo, no sé cómo me ves vos. Yo te veo ¿Cómo perfecto. ¿Cómo me escuchás? ¿Cómo me recibís? Perfecto, te recibo. Perfecto. Bien. Bueno, Perfecto. comentarles que estamos iniciando esto que ya es como un clásico de los miércoles y que ya va por el cuarto mes, más o menos. Desde por marzo. Marzo ya sería... No aclare que oscurece, es un amigo mío. La operación Noelia Goldberg, que nos asiste y nos pone a prueba en esta metodología que para mí, le confieso, es nueva, de transmitir viéndolo por Zoom, digamos. Siempre lo tuve en vivo y en directo, lo cual tampoco es algo, digamos, para mí forma parte de la cotidianidad. Pero esto de tenerlo así de manera remota, y incluso lo estábamos viendo antes de la transmisión, lo que estaba haciendo y lo que está haciendo ahora. Estaba intentando Ojo con lo que hace. resolver. Ojo Mire, con lo que hace. Demuestra que la pandemia ha pasado hace mucho tiempo, Sí. en principio, porque cuando estábamos en plena pandemia, este micrófono que usted está viendo, estaba siempre predispuesto para iniciar una transmisión a través del Zoom. Teníamos las luces puestas de manera acorde a una transmisión que en muchos casos era radial, pero en muchos casos también era un streaming a través de alguna plataforma, ya sea YouTube, como está saliendo ahora a través de Radio Caput, o algún otro streaming. Hemos llegado a hacer televisión durante la pandemia a partir del Zoom y de otras aplicaciones, sí. Y la verdad es que nada de eso estaba preparado y previsto para esta noche, así que haremos lo que se pueda dentro de nuestras posibilidades humildes, pero no quería faltar a un programa delicado como el día de hoy, porque nos duele Jujuy, porque nos convoca Jujuy, pero nos convoca el futuro de la Argentina. Venimos
avisando desde hace mucho tiempo, y esto no es para arrogarse el título de propiedad intelectual de lo que vamos a decir a continuación, pero venimos hablando de la necesidad profunda de replantearnos qué país queremos construir. Venimos hablando de la necesidad profunda de combatir los discursos del odio. Venimos hablando de frenar la violencia política, la violencia institucional. Venimos hablando de que hay un fascismo a nivel global que avanza y que encuentra adeptos a partir de los medios masivos de comunicación que legitiman cualquier cosa por el solo hecho de hacerlo. Y ante esta realidad terrible y acuciante se encuentra hoy la Argentina. Y si vos me preguntás si hoy estamos mejor que ayer, te digo que no. Te digo que hoy estamos incluso peor que en el preciso momento en el que se estaba reprimiendo a docentes, a trabajadores y a integrantes de pueblos originarios en nuestro país. Estamos peor, ¿por qué? Bueno, porque gran parte de la oposición política, una de las principales fuerzas opositoras en la Argentina, han salido a legitimar la violencia, han salido a legitimar la represión, han salido a legitimar el vale todo en pos de determinados intereses sectoriales. ¿Qué es lo que está pasando en Jujuy? Acá se está discutiendo el litio, acá se está discutiendo quién va a hacer uso de los recursos naturales y por sobre todas las cosas, acá se está avisando que si no estás de acuerdo con la Argentina del futuro, el futuro de ellos, te van a reprimir y no les va a importar. Y eso hoy es peor que incluso el hecho en sí de la represión de ayer en Jujuy. Y vos me dirás, tanto sí, porque hoy los que tuvimos la posibilidad de hacer zapping en distintos medios, veíamos cómo se pueden caer en lugares cada vez más miserables. Yo no tengo ninguna duda que en unos años, cuando se reescriba esta parte de la historia argentina, en la que los diccionarios de la lengua castellana, al lado de la palabra miserable, seguramente van a aparecer las imágenes de Novarecio, de Débora Plager, de Luis Majul y otros tantos que han salido a justificar la represión ayer en Jujuy y han salido a querer instalar la mentira, ¿sí? Ya hablan de subversivos. Pichetto, que en las últimas horas se supo que va a encabezar la lista de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, una de las listas, la que va a llevar como candidata a presidenta de la República a Patricia Bullrich, habló de subversión. ¿A cuánto estamos? ¿A cuánto estamos de la peor noche que vivió la Argentina? Sí, se ha hecho la hipótesis de que esto es un tubo de ensayo y la verdad que en muchos casos la posibilidad de poner en evidencia como plataforma electoral de manera fáctica, o sea, en vivo y en directo, con una represión salvaje, con gente que aparece estallada la cabeza con una bomba de gas lacrimógeno, con heridas a partir de balas de goma, retrotrae un poco a esas imágenes del 2001, con otro contexto de país. Yo escuché a Cristina en Río Gallegos y estoy absolutamente de acuerdo que no existía este nivel organizado de descontento popular, porque en aquel momento no había organización. Eran un sector muy amplio de la clase media que se unía a las dificultades y la pauperización y la pobreza que vivían amplios sectores del campo popular y que no tenían una organización, que no estaban cobijadas por ningún tipo ni se sentían representados por ningún movimiento político. Entonces es otro país, es un país diferente, pero como nunca, y es una de las cosas que también inaugura Mauricio Macri. Yo me acuerdo que, de hecho, no sé si tuve oportunidad de comentarlo con vos, cuando surge la posibilidad del PRO en Ciudad de Buenos Aires, a mí me parecía que se trataba de un hecho novedoso porque por primera vez existía un partido conservador en el sentido de no solamente de
operar en favor de los intereses de los sectores conservadores, sino que los propios actores que conforman las familias que dominan la riqueza en Argentina y que se constituyen como clase dominante, se ponían en la arena electoral. Y me parecía como una especie de primer ensayo. El primer ensayo se dio en Boca, después siguió en la ciudad de Buenos Aires y después terminó en un proyecto de nación con la estafa electoral y todo lo que conocemos que pasó en el 2015. Acá me parece que hay otro tubo de ensayo, hay otra manera de cristalizar algo novedoso en la República Argentina, que es hacer de la plataforma electoral escrita algo que se vive en la realidad cotidiana hoy de Jujuy, lamentablemente. Primero empezó todo esto con el decreto 8464, que prohibía, de alguna manera, lo que hacía era regular las manifestaciones sociales, y que después fue trasladada a lo que fue la reforma constitucional que se aprobó el jueves por la noche con el apoyo del PJ jujeño. Todo eso, había también una declaración muy interesante que por ahí puede abrir una especie de tesis en ese sentido. Lo que hace el PRO, en general, es hacer avanzadas, o sea, avanza por un lado para después avanzar por otro y que vos no puedas, de alguna manera, atajar esos avances, como una especie de ensayo y error. Hasta dónde la sociedad argentina puede aguantar una determinada medida antipopular. Lo hicieron, por ejemplo, con el 2x1, fracasó. Lo hicieron con el intento de reforma jubilatoria, fracasó. Pero después lo lograron con lo que fue el endeudamiento por más de 47.000 millones que nos trajo otra vez a la tragedia del FMI. Así que yo creo que esto forma parte, y lo novedoso me parece poner la plataforma política de Juntos por el Cambio en una realidad que se puede palpar, se puede ver en imágenes, y que más allá de la interpretación que puedan tener diversos actores sociales o gente que participa en los medios de comunicación, muchas veces sabemos qué tipo de intereses defiende, o que más que intereses que defiende, qué tipo de perfil se asocian a esos medios de comunicación, lo que hacen es trasladar o sacar el eje del debate. Acá el eje del debate es muy claro, hay una reforma constitucional que incluso contradice a la Constitución Nacional, es una reforma claramente regresiva, no progresista, como dice el gobernador Morales, y que también cercena derechos que hoy por hoy no deberían ser puestos en cuestión. Entonces todo ese caldo de cultivo es un poco esa prueba de ver hasta dónde la sociedad argentina, y en este caso el pueblo jujeño, aguanta un embate de las políticas que Juntos por el Cambio quiere implementar a nivel nacional. Me parece, Pablo, en ese mismo sentido que también hay que discutir e interpelar con el pueblo, con la gente, con el oyente, con quien nos escucha, cuáles son los conceptos a partir de los cuales estos personajes, tanto de la política como de los medios de comunicación, como del poder real, se paran para aplicar determinadas definiciones. Digo, para Morales su reforma constitucional habla de una reforma progresista. ¿Cuál sería el concepto o qué es lo que entiende como progresista Morales? Porque por ahí, digo, y vuelvo al origen de lo que decía al principio del programa, seguramente en un futuro no muy lejano se va a reescribir esta parte de la historia, se va a escribir esta parte de la historia, y me parece que algunas definiciones van a tener que volverse a consensuar, porque nada tiene de progresista la constitución que intenta imponer Morales en Jujuy. Nada tiene de injerencia del gobierno nacional en los disturbios que se generaron en la provincia de Jujuy. Poco tiene de explicación ver a policías arrojando piedras y con gomeras agrediendo periodistas. Digo, estamos en el mundo del revés, diría María Elena Walsh. Digo, da la sensación que cuando uno escucha a ciertos periodistas profundamente, digo, ya no quedan dudas, ¿no? Digo, se terminó esa vieja dicotomía entre periodistas militantes y periodistas. O somos todos periodistas o somos todos periodistas militantes. Les dejo que ellos se definan cómo se quieren identificar, pero
nada tienen de independientes. Los Majul, los Novarecio, la Débora Plager, las Marina Calabró, digo, nada tienen de independientes. Son más militantes que el más militante de los periodistas nuestros, Sí. si se quiere. Sí. Entonces digo, ¿cuáles son las definiciones? Consensuemos qué es ser progresista, consensuemos qué es subversión, consensuemos cuál es el rol de la justicia, si quieren y si están dispuestos. No están dispuestos. Y con lo que están mostrándote en Jujuy, están demostrando que lo que estos vienen es a imponer. Y si el pueblo argentino vuelve a cometer el error de votarlos, como ya pasó, y acá yo voy, si se quiere, en contra de una de las 20 verdades peronistas, pero si el pueblo argentino que se vuelve a equivocar y los vota, vienen a hacer esto, que no te quepa duda, acá no hay campaña del miedo. Vienen a hacer esto y es gravísimo lo que pasó en Jujuy, es indignante. Y si me permitís, porque en un rato tenemos que hablar con Roxana Villalba, integrante de la agrupación para el Catri de Jujuy, para que nos cuente ella cómo lo vivió y cómo se están viviendo en estas horas en Jujuy, y después nos meteremos con el análisis que tenés preparado para este programa. Sí decir que a mí me gustaría haberlo visto a Novarecio reclamarle a Juntos por el Cambio en todo. Esa foto, hubo una foto que por el contexto me dio náuseas, pero que en realidad es una foto que me hubiera gustado ver hace 8 meses. Esa foto de todos los representantes de Juntos por el Cambio sentaditos y parados uno al lado del otro, mostrando una unidad para defender a Morales, me generó náuseas. Ahora, esa foto me hubiera gustado verla el 1 de septiembre, el 2 de septiembre, el 10 de septiembre del año pasado, después de que intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, diciendo y expresando que hay límites que no se pueden tolerar en este país y que no se pueden pasar nunca más, que la violencia política no tiene más lugar en la Argentina. Se saben juntar para bancar la represión, pero no son capaces de juntarse para defender el pacto democrático o los límites que hay que poner en una sociedad que se quiere ajustar al derecho. Hoy lo vi a Novarecio reclamando un video de Cristina Fernández de Kirchner en solidaridad con el pueblo jujeño y bla, 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 bla. No lo vi a Novarecio, ni lo escuché a Novarecio reclamarle a Patricia Bullrich, a Mauricio Macri o al resto de ese arco político el repudio al intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Por mi parte, en este principio, nada más. Si vos querés agregar algo, para mí cerrar este bloque sería ideal con Intifada de Escape, pero como se me acaba de ocurrir, podemos separar con cualquier cosa y volvemos con la nota, si querés. No, igual teníamos el resumen para el día de hoy. Así que por ahí escuchamos el resumen, nos ponemos en comunicación y seguimos. Perfecto. Como siempre pasa, el tema de los políticos y la representación política que renuncia a representar a la sociedad para empezar a representar a los intereses de las corporaciones. Tan viejo y sencillo como eso. Si los argentinos no advierten que cualquiera sea su ubicación política, ideológica, necesitamos imperiosamente un modelo que acabe con la economía bimonetaria y que además permita tener una postura única, uniforme, nacional, patriótica, frente a los que nos exigen programas de ajuste. Continúan las protestas en la provincia de Jujuy con el corte de las rutas 9 y 52 en Purmamarca, luego de la represión sufrida durante esta madrugada. 2 detenidos que ya fueron liberados a esta hora. No sé, no tengo palabras para explicar, digamos. En ningún momento fuimos con la mala onda de ir a piedrar así a los policías. Ellos empezaron a tirar así de la nada y ahí es en donde la gente se empezó a alborotar más, hizo retroceder a la policía
Y bueno, ahí es en donde yo me levanto y me paro y bueno, y recibo el impacto en el ojo. Sabemos que Jujuy es una provincia que está muy mirada por el litio. Estas comunidades viven en muchos de esos territorios, tienen muchas preocupaciones. Y no se puede plantear una reforma constitucional en menos de un mes. Morales no tiene intención de un diálogo, tiene intención de que mañana ya se vote esta reforma, y creo que va a traer mucha inestabilidad social acá en Jujuy, porque bueno, los mismos reclamantes te dicen eso, ¿no? Que no van a ceder la lucha por más que lo impongan. Como secretaría, ahora, bueno, obvio que vamos a dejar seguro alguna presentación judicial por las protestas que pueda haber de acá adelante, para que se resguarde la salud, la integridad física de los manifestantes. Pero bueno, mismo la reforma constitucional modifica, ¿no?, la posibilidad y el derecho al reclamo social. Lo único que quiero es que ninguna chica más pase por lo que pasó a mi hija, ninguna. No hay derecho. No hay derecho que un tipo, porque tenga poder, te mate, te haga desaparecer. No hay derecho que después escondan todo porque el tipo tiene poder. No hay derecho que tengan prisión de privilegio. Ni siquiera estuvieron presos en una cárcel, estaban ahí en una oficina. Siento que el mejor camino, la unidad, el más sólido, es la PASO, que moviliza, que da participación, algo tan importante que la aspiración, no solamente del pueblo peronista a lo largo y a lo ancho del país, sino de muchos que no quieren ser indiferentes, quieren comprometerse y lograr que voten en su municipio, en su provincia, por alguna de las candidaturas que está en juego. Y esto es muy importante, tenemos que tener muy en claro nosotros. Tenemos que llevar adelante una PASO con total responsabilidad, con un sentido constructivo, que nos potencie como espacio político, nos dé más competitividad. Y ese es el gran orden político económico que necesita el país. La expectativa de triunfo de un espacio que tiene un fuerte compromiso con el desarrollo nacional. Avanzar con una reforma de estas características conducirá inevitablemente a su inmediata impugnación en sede judicial, ya que varias de sus disposiciones contradicen la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, lo que comprometerá la responsabilidad del Estado argentino ante el sistema internacional de promoción y protección. Por último, le solicito al gobierno de Jujuy que convoque a las comunidades indígenas y a todos los actores sociales a encontrar caminos de diálogo para superar el conflicto que ha provocado con acciones antidemocráticas. No, ahí estaba la palabra, casi tuve que, porque vamos a contar, la producción del programa, digamos, así tercerizando el asunto, tuvo que recortar este último discurso de Alberto Fernández que fue hace por la tarde. No recuerdo bien la hora porque no pude verlo en directo, pero a las 4, más o menos. Y la verdad que es algo que nosotros veníamos señalando durante todo este tiempo, que es un poco esta patológica tendencia a hacer diagnósticos y que de alguna manera terminan escenificando algo que en la realidad no se modifica a partir de la estructuración de una política verdaderamente de transformación. Ahí está, entre esta declaración que se dio hoy y la foto con Milagro Sala, está un poco el paradigma que recorrió el gobierno después de salir de la pandemia y después de lo que de alguna manera se llamó por algunos voceros del gobierno la correlación de fuerzas. De hecho, la correlación de fuerzas nunca es favorable. Hay que construirla. Pero si siempre nos refugiamos en la posición de debilidad de esa correlación de fuerza, inevitablemente nunca se va a poder avanzar. Y un poco para poder destruir, si se quiere, o suprimir el lawfare, siempre existía de manual la primera pata, que era la instancia judicial. No me quiero extender demasiado porque sería motivo del análisis para otro programa. Estamos en comunicación con Roxana Villalba, de la agrupación Embar El Cadri de Jujuy. Te saludamos acá desde Buenos Aires, Pablo Arcegot y Gustavo Cano. ¿Cómo andás, Roxana?
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a la audiencia. Buenas noches. Primero, preguntarte por la situación en Jujuy, cómo la estás viviendo, qué experiencias tuviste de todo lo que está pasando en estas últimas horas. Y bueno, experiencias malas, porque tuve la suerte y la desgracia al mismo tiempo de estar en la represión, en el momento en que la policía decidió armar todo el circo de los manifestantes que estábamos apedreando, y bueno, y terminamos todos golpeados, terminamos todos los compañeros, los hermanos aborígenes, pues yo soy de la comunidad aborigen Yací en Iguazú, de acá de mi pueblo, de acá de Jujuy, del Talar Jujuy, del departamento de Santa Bárbara. Así que, bueno, nosotros fuimos a manifestar más por la comunidad, por nuestras tierras, y fuimos golpeados, fuimos maltratados, humillados, tratados como ladrones, tratados como cuando el señor gobernador vino a pedir los votos, llegó como en la época de que recién llegaron a vender espejitos de colores, porque lo nuestro era el agua, la necesidad siempre de nuestra comunidad fue el agua para poder subsistir en nuestras tierras. Y el gobernador llegó con la promesa de proyectos de los pozos de agua, de cisterna para el agua, para los animales, y nos dio bala y nos dio piedras cuando fuimos a reclamar lo que él vino con sus promesas acá en nuestras tierras, y a pedirle que cese con su reforma, porque a nosotros no nos sirve una reforma, la reforma que él hizo. De principio nos quitaba todo, después que nos entregaba todo, y que ya volvía, que borraba, porque el gobernador escribe con la mano y borra con el codo. Y bueno, la pasamos muy mal, los policías infiltrados, gente que estaba entre nuestra comunidad, gente que vestidos como nosotros, disfrazados, porque como ellos dicen, nos disfrazamos de los collas, nos disfrazamos de los indios, para estar metidos en medio de nosotros, porque hay audios donde ellos se ríen de nosotros, de cómo nos golpearon, cómo nos hicieron golpear, porque nos hicieron golpear ellos, porque empezaron con las piedras, empezaron con el fuego, y después los tenías del otro lado poniendo las vallas y tirando gases lacrimógenos, y eran los mismos que estaban del lado nuestro. Pasamos mal, la seguimos pasando mal, con un presidente que le dice sana, sana, que nos dice sana, sana, y que no hace nada cuando el mundo le está pidiendo que haga algo, porque para nosotros el discurso del señor presidente lamentablemente no dijo nada, nada, para nuestras comunidades, para nuestra comunidad, no dijo nada. Sí. Porque hoy Morales sigue haciendo lo que él quiere, riéndose de nosotros que salimos a manifestar pacíficamente como lo hicimos desde el primer día, porque hoy el presidente le dijo sana, sana, o portate bien porque te voy a tirar la oreja, como a veces nosotros le decimos a nuestros hijos, pero no hace nada, por nosotros no hizo nada, no es nada, para nosotros es nada, así que no vamos a bajar los brazos, no le vamos a dar nada, porque si Morales no se va, nosotros no nos vamos de las calles, no nos vamos de las rutas, porque el pueblo quiere que Morales se vaya. Acá mi compañero Gustavo Cano te va a hacer una pregunta acerca de lo que estábamos hablando. Sí, Gustavo. Roxana, en principio, buenas noches, te abrazo a la distancia y la verdad que toda nuestra solidaridad con vos y con todos los compañeros y las compañeras de los pueblos originarios y con el pueblo jujeño, digo, que ha sufrido todo esto que vos estás contando y que viviste en carne propia. Yo coincido con algo que decías vos y me gusta que los periodistas nos pongamos al frente y banquemos frente al micrófono cuando coincidimos con nuestros entrevistados. Digo, lo del presidente Alberto Fernández es muy pobre, lo de hoy fue muy pobre, sí. Lo que viene haciendo
es un poco esto que vos bien describís, esto de guarda que la próxima me voy a enojar, pero en realidad no les está aportando soluciones. Hay organismos internacionales que le piden a Morales que termine con esta represión brutal y no alcanzan con mensajes en Twitter, en las redes sociales o con un video por cadena nacional. Es necesario algo mucho más profundo. De mínima intervenir el Partido Justicialista de Jujuy, donde el traidor de Rubén Rivarola ha entregado los votos y el PJ ha votado. Alberto Fernández es el presidente del Partido Justicialista, por lo menos podría intervenir ese partido que ya no representa al pueblo, por lo menos ahí en Jujuy. Yo quiero volver sobre algo que decías, ¿no? Sí. La policía de Morales infiltrada, disfrazada como pueblos originarios, los mismos que después ponían las vallas, eran los mismos que estaban generando los disturbios. Te lo pregunto porque acá en Buenos Aires, desde muchos medios se intentó instalar la idea de que enviados por la Cámpora y por el gobierno nacional y por Cristina, algunos militantes habían ido a generar los disturbios, a provocar disturbios en Jujuy, que Jujuy estaba tranquila. Entonces te pregunto para que lo repitas y lo vuelvas a aclarar. ¿Fue la misma policía de Morales la que infiltró las movilizaciones? Sí, señor, como usted lo está diciendo, fue la misma policía de Morales. Nosotros le brindamos lugar en nuestra comunidad, en nuestra gente que estaba haciendo los cortes, que estaba caminando, que estaba viniendo desde la quebrada hasta la provincia, que caminaron 200 kilómetros para llegar. Ahí entre la gente, ahí vinieron, cuando llegaron empezaron con los disturbios y después los tenías del otro lado poniendo las vallas con ondas, con escopetas, disparándonos a nosotros mismos, que nosotros estuvimos con ellos, comiendo, compartiendo con ellos, porque pensando que eran hermanos que estaban apoyándonos. Pero el gobernador se encarga de mentir. Acá mientras nosotros estábamos siendo golpeados, apedreados, quemados, porque con todo, ellos vinieron con todo, mientras nosotros estábamos siendo apaleados por toda la fuerza policial, el señor Morales hacía que pongan en la tele que estaban cocinando, en los programas en los canales de la provincia, estaban cocinando, mientras nosotros estábamos siendo golpeados. El único canal C5N que vino para darnos una mano, para mostrar la realidad que estábamos sufriendo nosotros, todos los hermanos aborígenes, la gente del pueblo de Jujuy, porque es el pueblo el que se levantó, no se levantó el maestro, es el pueblo jujeño que se levantó y que pide hoy, da gritos al presidente que por favor haga algo, que lo saque, que hagan algo. Nosotros le votamos, yo te digo, yo le voté al señor presidente y hoy vergüenza me da decir, porque para mí fue un orgullo votarle, hoy tengo mi orgullo por el piso, porque voté y me equivoqué, porque hoy te puedo decir que él está, como pensamos todos los hermanos, que él está trabajando y está recibiendo algo, por eso es que no nos quiere dar una mano a nosotros, también está recibiendo el sitio, por eso no nos está dando a nosotros, están haciendo lo que hacen todos los políticos, se pelean en la calle y después están tomando café en su casa, están todo junto, entonces eso lo están haciendo nosotros, ya no somos tontos, el indio ya no compra espejitos de colores, ya no cobra, ya nos damos cuenta de todo lo que está pasando, pero el gobierno nacional no nos da una mano, no da la mano, no da brazo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa con el señor presidente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no nos da una mano a nosotros? ¿Que Jujuy no es de la Argentina? Como dice la señora Canosa, son unos negros, bolivianos. No somos bolivianos, somos indios de la provincia y la tierra es nuestra. Necesitamos trabajar la tierra, pero para subsistir nosotros, comer, criar nuestros animales, no que vengan a destruir todo para sacar un poco de litio, para llenarse los bolsillos de ellos. Y el indio, ¿cuándo? Las comunidades, ¿cuándo? ¿De qué vivimos nosotros? Ni agua nos quieren dar. Vos ponías en evidencia, Rosana. perdón, Sí.
ponía en perdón, evidencia dale, el contenido absolutamente racial que tiene la represión de Morales, que también forma parte de, tiene una matriz económica, porque la idea de la reforma constitucional preveía el desalojo de las tierras para apropiarse del litio, de tierras donde el metal alcalino aflora y precisamente es una intentona vía institucional de apropiarse de esos recursos para un poco lo que hablábamos programas anteriores. Pero yo quería preguntarle a Roxana, porque lo dijo o lo dejó entrever en medio del... Lo sugeriste, que se burlaban de ustedes, que había un fuerte componente en contra de los pueblos originarios en la represión de Morales. Sí, sí, por eso es que nos sentimos tan dolidos, porque el gobernador vino, se reunió con los pueblos, que él también tenía raíces originarias, que también que tenía raíces de indio, que mintiéndonos, ¿para qué? Para apropiarse de nuestras tierras, los hermanos de las quebradas que le quieren sacar las tierras por el litio, los guaraníes que están en la otra zona que le quieren sacar para plantar cannabis, pero el único que piensa que quiere cannabis, quiere el litio, y nosotros no comemos litio, no comemos cannabis. ¿Por qué tienen que darnos una nota donde dice 3 días tenés para desalojar tu casa, andate y te ponen la topadora enfrente de la casa, porque eso hacen, te ponen las máquinas topadoras enfrente de las casas y te mandan una nota con un policía, no sé si serán policía o no, te mandan y dicen, andate, tenés 3 días o andate o te paso con la topadora por encima? ¿Qué le contestó ahora Morales al señor presidente? ¿Por qué no pasan eso? ¿Qué le dijo? Que no le importa lo que él diga, si él reformó una constitución para que él tenga derecho y tenga el poder de manejar a los gendarmes como él quiera, que ahora no necesita que el presidente le dé nada porque él ya reformó una constitución. Entonces, ¿dónde está el señor presidente? ¿Para qué, presidente? ¿Para qué lo pusimos ahí? ¿Para qué le votamos? Para que nos sigan pisoteando. A nosotros sí somos indios, y también están los collas, están los bolivianos, todas las comunidades, pero somos personas, tenemos sangre y tenemos sentimientos, no somos de piedra, no somos las montañas que ellos quieren venir a destruir. Nosotros tenemos sangre, tenemos sentimientos, como los compañeros que tenemos. Nosotros salimos a apoyar también, tanto como la reforma, a los maestros, a los enfermeros que le pagan 2 pesos para que trabajen. Así andan trabajando. Tengo mis cuñadas que son maestras, que tienen que andar trabajando en otra cosa para poder mantener a sus hijos, porque no les alcanza, porque le pagan 2 pesos. No es así. ¿Qué pasa? Yo me pregunto, nosotros nos preguntamos, si somos gente que nosotros no le servimos al gobierno, ¿por qué vienen acá a mentir y a pedir los votos? Sí. Porque parece que para eso es lo único que le servimos. El mundo está pidiendo que intervenga al presidente. ¿Por qué no interviene? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Bueno, Roxana, coincidimos con Roxana. tu diagnóstico. De hecho, algo de eso habíamos hablado antes de presentarte. Muchísimas gracias por la comunicación, por la paciencia, por el hecho de contarnos todo lo que viviste. Nuestra más profunda solidaridad con todo lo que están viviendo el pueblo jujeño, y no solamente nuestra idea es hacer diagnósticos, sino comunicar lo que está pasando allá y cuál es el sentimiento de una persona que está en ese lugar y que tiene toda su vida puesta en juego en esta reforma que quiere hacer Morales, y que sobre todo pasa por encima de pueblos originarios, pasa encima de derechos que establece la Constitución Nacional. Así que para nosotros es muy valioso el testimonio que nos aportás a Cadena, y agradecerte una vez más. Gracias a ustedes, gracias. Dale. Dios los
bendiga. Gracias, Roxana. Bueno, estuvimos en comunicación con Roxana Villalba, de la agrupación Embar El Cadri de Jujuy. No sé, te dejo el cierre. Cierre que va a ser medio un prólogo para el último bloque, la última parte del programa. Esto, insistirle, si bien todos entendemos que el gobierno de Alberto Fernández es un gobierno que está de salida, un poquito de acción, aunque sea en el último tramo del gobierno, digo. No se puede seguir mirando de costado o amenazando. Venimos diciéndolo hace mucho tiempo, con el mayor de los respetos que nos merece el señor presidente de la República y el presidente del Partido Justicialista a nivel nacional, algo tiene que hacer, algo más que un discurso, algo más que un aviso de la próxima me voy a enojar, porque ya viene avisando que la próxima se va a enojar desde hace mucho tiempo y realmente necesitamos que empiece a accionar. Hay un gobernador que, como acaba de decir recién Roxana, le acaba de contestar al presidente de la Nación que ya no lo necesita porque reformó la constitución de su provincia, casi un estado separatista de Jujuy. El emperador Morales entiende que ya no necesita al gobierno nacional, no necesita escuchar al gobierno nacional, no necesita respetar el Estado de Derecho. Cuando habla Juntos por el Cambio del Estado de Derecho, lo escuché a Esper, lo escuché a Iglesias hablar del Estado de Derecho. Si en la Argentina se respetara el Estado de Derecho, más de uno tendría que estar rindiendo cuentas en la justicia. Con lo que vos quieras y volvemos o seguimos para el análisis de este resumen que vos muy bien hiciste con todo lo que ha dejado esta semana, donde lo más importante, lo más dramático que le toca vivir a la Argentina es esta profunda represión que están viviendo los pueblos originarios y el pueblo de Jujuy en su conjunto, y además una parte de esta sociedad que ha salido a legitimar esa falta de Estado de Derecho. Sí, antes de pasar para el último bloque, casi así de sopetón, agárrate, Catalina, la violencia, como para ir ilustrando este proceso que se está viviendo en Jujuy, y empezamos o le metemos para el último bloque el final de Cadena. Dale. Bueno, seguimos en la última parte de Cadena Nacional y haciendo como una especie de resumen de lo que fue el programa de hoy, donde tuvimos, además de la situación de Jujuy, las palabras de Cristina Fernández de Kirchner en Río Gallegos, que dejó varias definiciones que finalmente con el correr de la semana se fueron diluyendo precisamente por la emergencia de lo que sucedió en estas últimas, sobre todo el fin de semana, después del intento de reforma constitucional, intento que finalmente se consiguió como decíamos, con el apoyo del PJ jujeño, encabezado por Rivarola. Y sí, Rubén Rivarola, un nombre que tendríamos que recordar todos, ¿no? Sí, y que contó con la ausencia de los legisladores del FIT, de hecho. O sí. sea que hay como un entramado de acuerdos políticos que también operó en la detención de Milagro Salas con el Poder Judicial. Y uno de los datos, por ejemplo, y esto me da el pie para destacar algo muy cortito, que seguramente vos estarás de acuerdo.
Hoy recibí, en esta semana estoy recibiendo el WhatsApp, un mensaje de WhatsApp de Infosiberia, con un montón de información muy, muy valiosa. Incluso yo revisaba el mensaje y nunca terminaba. O sea, siempre te daba una nueva fuente como para poderlo, charlábamos fuera del aire. De dónde tomar un hilo como conductor como para abordar la información. Decía, por ejemplo, iba a una fuente y yo decía, acá se termina la información y aparecía otra fuente. O sea, la Cámpora dijo, Guado de Pedro dijo, no sé, para poner a alguien de Oposición, Rodríguez Larreta. Y en esto, sí, claro, si ustedes mandan un mensaje al 2205-8813, reciben todas las mañanas, como recibí yo hoy, el mensaje de Infosiberia, que está muy bueno. Y después es como lo nuestro, es como este ejercicio de comunicador. Si pueden aportar, si se pueden suscribir, porque el esfuerzo de los compañeros vale, en ese sentido. Sí, claro, aparte es la primera agencia de noticias por WhatsApp que tuvo, me animo a decirte que el mundo, pero ni hablar la Argentina. Después algunos quisieron salir a decir que ellos lo hacían también, pero Infosiberia fue el primero. Pionero, como Lucho Avilés. No me quiero olvidar cerrando Jujuy, no sé, después si querés hablar un poquito de otras cosas, pero en los minutos que nos quedan, pero digo, felicitar a la televisión pública que han recibido 15 nominaciones para el Martín Fierro. En lo personal y sin querer dar nombres propios, aunque podría dar algunos, me hubiera gustado que mostraran un poco más lo que pasó en Jujuy, ya que son la televisión pública. Pero bueno, sí, muy a cuentagotas. Y yo recuerdo a algunos funcionarios de la televisión pública que cuando recién asumieron decían que entendían que los medios públicos, que a través de los medios públicos se construye ciudadanía. A mí la verdad que escucharlos decir eso me entusiasmó mucho porque pienso lo mismo. Pero bueno, hoy celebran 15 nominaciones, pero de Jujuy poco, poco. No, debió haber estado mucho más presente la televisión pública, mucho más presente. Bueno, nada, hoy estoy medio, viste que tengo un año medio enojón. Claro, bueno, está una mezcla de ironía con cinismo, digamos, un cóctel furioso. Sí, con la remera de Volkswagen, ahí pisteándola. Sí, como sí, estamos ahí porque esto es un regalo de la familia. Che, nada, ¿con qué te querés meter? Yo tengo algunas informaciones, pero decime con qué te querés meter y nos metemos. Básicamente, esto de Jujuy creo que eclipsó todo lo que es el panorama nacional. Es muy difícil poder tratar un tema por fuera de esto, pero como esto viene anexado con el año electoral, con el hecho de cómo, de hecho lo hablábamos en programas anteriores, a mí lo que me llama la atención es que en tiempos donde se ha tirado tal a la extrema derecha el discurso, cómo estas estrategias de alguna manera cristalizan el estado de la sociedad y la evaluación que hacen hacia la política en general. Es como nunca un tiempo de evaluación hacia la clase dirigente. Y me parece que como militantes de la comunicación, como militantes quizás desde otros aspectos más desde lo social o territorial, ese tipo de cuestiones hay que ponerles mucho cuidado, no solamente en lo macro, sino también en lo micro. Porque de alguna manera va cimentando. Yo no creo que las grandes acciones no estén cimentadas de pequeños actos cotidianos. Entonces, son esos actos en la cotidianidad los que van transformando de alguna manera la orientación discursiva. Y me parece que lo del globo de ensayo en Jujuy es un poco el correlato de ese estiramiento hacia la extrema derecha. Nosotros habíamos hablado, yo no quiero arrogarme de nada, pero básicamente era la hipótesis era esta: Milei es una cortina de humo, detrás de él salen los que verdaderamente tuvieron gestión, que son todos los exfuncionarios de la Rúa que en el 2001 implementaron el mismo reflejo muscular que es la represión, porque es un tipo de modelo que no cierra si vos no reprimís en las calles, porque inevitablemente ya lo demostró Mauricio Macri cuando quiso hacer la reforma jubilatoria. Ellos están convencidos, Pablo, de que a Macri le fue mal, al igual que a De la Rúa, porque no pudieron evitar que la gente saliera a la calle. Ellos hicieron todo bien, pero la gente no entendió, entonces salió a la calle y por eso le fue mal. Primero a De la Rúa y después a Macri. Ellos creen y están convencidos de eso. Están convencidos de eso.
Y lo más grave de esto es que la escuchábamos recién a Roxana, de Jujuy. Nosotros votamos a este presidente, nos decía. Sí. ¿Por qué el presidente ahora no nos defiende? Bueno, también hay que hacerse cargo de que quizás hubo muchos funcionarios que no funcionaron, como dijo Cristina en algún momento, y además también cuando surgen estas expresiones como la de Milei que vos recién nombrabas, también tiene que ver con que hay un cierto cansancio de parte del pueblo de no ver nunca cristalizadas sus esperanzas, o ver siempre truncadas sus esperanzas, ¿no? Y me parece que ahí también hay un poquito de culpa de algunos de los nuestros, de acá, digo, volviendo al concepto que esgrimía al principio del programa, se acabaron esto de los periodistas militantes o los periodistas independientes. Como periodistas, que decimos desde qué lugar comunicamos. Y me parece que a mí en lo personal, me hubiera gustado ver a muchos de los nuestros parados, en fila, tomados del brazo, frenando la represión. Ministros, diputados nacionales, dirigentes que hoy están juntando y están charlando a ver cómo van a cerrar las listas, y que me hubiera gustado verlos allá. Frenando la violencia y la represión, poniendo el cuerpo. ¿Viste? Celebro que hubo parte de la dirigencia política sindical que movilizó esta mañana, este mediodía en la ciudad de Buenos Aires, con las CTAs, tanto la de Cachorro Godoy como la del Tano Catalano, la CTA de Yasky, no digo, ATE Nacional, ATE Capital, Metro Delegado, bueno, digo, los docentes que siguen educando cada vez que movilizan y paran, digo, hubo muchos que se hicieron cargo de lo que estaba pasando. Hay otros que se habla, Cristina, en Córdoba, se toman un avión y van. No se tomaron un avión para estar frenando la represión en Jujuy. Está bien, algunos dirán, si no fueron y dicen lo que dicen, imagínate si hubieran ido. Bueno, quizás uno pide algo como militante y no lo analiza tanto como dirigente político. Quizás ahí uno peque de inexperto en lo que tiene que ver con la política. Pero me parece que alguno de los nuestros debió haber dicho presente. Vi a Miriam Bregman, vi a El Caño y a otros tantos, me dio la sensación de que por ahí faltaban algunos de los nuestros. Solo eso, digo, quizás casi más que como una afirmación, como una pregunta. Quizás faltó alguno de los nuestros que viajaran hasta Jujuy a poner el pecho, no sé. Sí, también el riesgo que corre mucho de eso es el hecho de, fíjate vos que se vinculaba la causal de la protesta al gobierno nacional. Entonces, sí, claro. Yo calculo que desde el punto de vista, digamos, táctico, estratégico, uno que por ahí puede ver que las cosas a veces no son tan simples y admite diversos matices, me parece que era medio complicado que algún funcionario o alguien con responsabilidad de gestión estuviera ahí y sobre todo que se pusiera. Pero también es un poco la patología del gobierno, o sea, del gobierno nacional, y yo digo del poder ejecutivo más que nada, porque si bien hay funcionarios que no funcionan... Pietragala, por ejemplo, ¿no? Claro. Si bien Pietragala que estuvo. Sí, de hecho lo escuchamos en el audio, los testimonios que él daba acerca de su intervención y de su presencia en Jujuy. Pero esto de la sumatoria de diagnóstico, pero poca intervención de campo. Esto de, por ejemplo, hoy veía como curiosidad que en Página 12 o en el sitio de Página 12 te aparecen las 100.000 casas entregadas, por ejemplo. Y eso como política pública no fue comunicado en ningún lugar. Vos lo tenés que encontrar, digamos, buceando. Más que estamos en una época donde Internet lo que genera es un mar de intrascendencia y donde lo verdaderamente interesante vos lo tenés que buscar en ese mar. No era como antes que tenías que ir viendo cómo encontrabas ciertas cosas, pero lo que encontrabas era verdaderamente oro en polvo. La síntesis de eso, Pablo,
si me permitís la síntesis de eso, porque ya estamos pasados de tiempo y tenemos que entregar, porque viene Noche Negra, digo, la síntesis de eso es que quedó demostrado que son necesarias las cadenas nacionales cada 48 horas para anunciar lo que haces, porque si no, no hay forma de que la gente se entere de lo que haces porque te tapan, te bloquean y te obstaculizan todo lo que haces. Y además el error de comunicación nuestro, ¿no? También, te digo, porque seguimos repartiendo plata a muchos medios que encima no cuentan lo que vos estás haciendo. Pero bueno, no nos queda más tiempo, nos quedó el cierre de listas, que nadie se sorprenda si Mansur es candidato a vicepresidente, lo quiero decir ahora. Bien. Y que quede grabado, si hay una salida salomónica. Lo vamos a grabar eso y después lo pasamos como... Hay varias de sus predicciones que podríamos pasar en algún momento, un compilado, y ver qué pasó. Pero nos quedó fuera, lamentablemente teníamos muchos posibles cierres de listas que contarles y compartirles, pero lo vamos a tener que ya charlar como cosas jugadas. Prometemos que si en alguno de lo que íbamos a contar hoy después no termina siendo, vamos a decir, che, esta creíamos que iba a ser, o este creíamos que iba a ser y no fue. Pero nada, nadie se sorprenda si Mansur aparece como vicepresidente en alguna fórmula, del Frente de Todos, por supuesto. No, yo por mí nada más, gracias Pablo, gracias a la gente de Caput por bancar. Espero la semana que viene estar bien de salud y poder estar presente. Dale, Gustavo, te mando un abrazo enorme. Y bueno, culminando la edición de Cadena Nacional de hoy, lo único que nos queda es despedirnos. Gracias a Noelia por la operación técnica. Nos encontramos el próximo miércoles, 22 horas. Que se enreda y se viste de mujer. Un sobrino karateca, un amor de carnaval. Varias noches de fracaso y una noche de galán.